Hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos aquí con esta pequeña catequesis de bendición, de comenzar el 2025 en bendición y de ponernos ya en esos pasos que podemos lograrlo, ¿verdad? Primero, comencemos con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente, Señor, aquí estamos contigo, en este renacer, en este nuevo renacer, en este adviento, Señor, donde deseamos tantas cosas lindas, donde tú te manifiestas en la sonrisa, en el amor dado, en los regalos, en la satisfacción de tener una familia unida, sana, junta, deseándonos que el amor reine en nuestros corazones y en nuestros hogares. Gracias, Señor, por las bendiciones que tienes para nosotros, que ni siquiera las imaginamos. Ayúdanos, Señor, a poder vivir en bendición, a ser agradecidos y a tenerte siempre como primero en nuestras vidas. De esa manera, Señor, sabemos que cuando tú estás primero, lo demás llega por añadidura. Gracias por cada uno de esas manifestaciones de amor que desde ya las estamos sintiendo. Lo vemos en las calles, en la gente riendo, en los niños y en las personas mayores y en todas las personas que hacen de esta época un renacer de amor como tú quieres. Bendícenos, protégenos, líbranos de todo mal y ayúdanos a convertirnos en esa persona que tú deseas. Amén. Bueno, comenzamos con el primer mandamiento. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Creo que si nos ponemos a pensar qué es amar a Dios sobre todas las cosas, bueno, es no darle nunca el segundo lugar, sino el primer lugar. ¿Fácil? No, probablemente no. El bullicio del mundo, el ruido del mundo, a veces se nos olvida que primero está Dios. Y lo podemos ver en miles de ejemplos. Yo siempre hablaré de ejemplos que yo conozco porque son los que yo he vivido en la vida o los que alguien o personas allegadas que han necesitado alguna vez de mi ayuda me han pedido que también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es poner a Dios sobre todas las cosas? Bueno, es eso, ponerlo de primero, levantarte cada mañana y decir, Señor, gracias, tú eres primero, tú eres grande, tú eres el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, y me levanto contigo y quiero caminar contigo en este día. Es decirle, Señor, quiero anteponer mis emociones, mi negativismo, tal vez en ese día, mi tristeza, mi ansiedad, mi depresión, y todo lo que no viene de ti, ponerte a ti primero, para que todo eso se vaya divagando y para que tú nos hagas sentir siempre que si tú eres primero, lo demás que no es bueno no va a dar cabida en nuestra vida. Entonces, comencemos con la bendición de poder decir, Señor, tú estás primero, antes de poner un pie en el piso, antes de mencionar la primer palabra, que sea la primer palabra de Dios. Entonces, esas son cosas muy lindas porque todos decimos, no, si Dios está primero, pero cuando ya nos toca algo del mundo, a Dios lo dejamos de segundo porque es más fácil. Y vamos a poner un pequeño ejemplo. Hay gente que te dice, bueno, hay que jugarla, vos sabés, hay que ser diplomáticos porque en la vida, no, lo que es malo es malo. Y si no lo vamos a decir como tal o a verlo como tal, no estamos poniendo a Dios primero, porque Dios no quiere que algo que no es bueno sea primero antes que Él. Entonces, cuando digamos algo o hagamos algo, recordemos que si algo está mal, así el mundo te diga que es mejor llevar las cosas bien o hacerlas más o menos así para que no haya algo que no me convenga como persona. Lo que es malo y hay que decirlo. Entonces, esas pequeñitas cosas que a veces creemos que nos acercan a Dios, porque tal vez no estamos buscando guerra o algo, también no estamos diciendo o haciendo lo correcto. Tratemos siempre de vivir en corrección. Lo que es malo va a estar malo siempre.
y así alguien quiera sugarcoated, como dicen en inglés, lo que está malo es malo y tiene repercusiones. Y tal vez has vivido tu vida así, porque creo que en este ejemplo muchas personas se agarran de eso. Has vivido tu vida así, has vivido tu vida diciendo, bueno, es que me conviene más que sea de esta manera, porque si no, ¿verdad? Entonces, es muy fácil hacerlo, pero cuando ya empiezas a vivir una vida en espiritualidad, lo que es malo, es bíblico. Simplemente no lo inventé yo, no lo inventó el presidente, no lo inventó la ONU, lo inventó Dios. Lo que es malo, es malo. Y para vivir en bendición y tener un corazón libre de ansiedad y llenarlo de paz, es llamar las cosas por su nombre y decirle, Señor, esto no está bien y no va a estar bien. Y si a mí me toca decirlo, aunque el mundo se enfade conmigo, lo que está malo es malo. De ahí tenemos como una adendum a esto. Este es una pequeña ejemplo, ¿verdad? Hay miles de ejemplos de no poner a Dios primero, no poner a Dios en cosas simples también, como orar antes de comer, antes de viajar, antes de que entre alguien a una cirugía, orar por quienes amamos y orar por quienes no nos aman. Es poner a Dios de primero. Hay tantas maneras de decir amamos a Dios sobre todo y primeramente es haciendo las cosas bien. A veces no es fácil y el mundo nos abraza para ello, porque a veces es más fácil llevarnos como el mundo. Pero si queremos vivir una vida más en paz, más en tranquilidad, yo se los digo a mis 56 años, sé que ya no voy para atrás, sino para adelante. Y ese adelante quiero que San Pedro me abra las puertas el día que me toque dejar la tierra. Y que cuando llegue a donde San Pedro, no me quede viendo y me diga, como dicen en inglés, esta expresión así, entre comillas, ¿really? O sea, ¿quieres que te abra las puertas? No, realmente sí quiero que me abra las puertas. Para ello necesito vivir en bendición. Y entonces el adendum es, y al prójimo como a ti mismo. Wow, bien difícil. Porque a veces ese prójimo no es lo que tú esperas o lo que tú quieres o como debe ser. A veces se portan mal contigo, hacen las cosas que no deben. A veces es ese prójimo que dice ser una persona buena y te das vuelta a tus espaldas y ha dicho cosas terribles tuyas o quiere hacerte una maldad. Ese prójimo a veces necesita de tu bendición y no es fácil. Creo que amar al prójimo no es amar al que sabemos por naturaleza que amamos, nuestra familia, nuestros hijos, las amistades más allegadas. Ese es el prójimo fácil de amar, porque está en nuestra sangre, comparte nuestras creencias, nuestras maneras de ser, es muy parecido a nosotros, tiene lo que nosotros deseamos en una persona. Cuando Dios escribe amar al prójimo, es bien difícil, muy difícil, porque es amar a aquel que probablemente no te ama. Y ahí es cuando nos las ponemos yuca, como decimos los hondureños. No es fácil. ¿Cómo podemos ayudarnos? Orando. Eso es lo que hago yo. Realmente dejo todo en manos de Dios y digo, Señor, voy a orar. Y me agarro 9 días a una novena y digo, esta persona voy a orar y voy a orar y voy a bombardear con oración. ¿Y saben qué? Mi corazón de repente tiene paz y tranquilidad. Y duermo tranquilo y digo, está en manos de Dios. Pero yo sí quiero mi bendición. Y sí quiero dormir en paz. Y sí quiero estar en paz.
No quiere decir que si alguien es malo contigo o hace las cosas mal o te daña de alguna manera, es que eh, vas a tener que aceptar todo lo malo. No, no, lo que es malo, como lo dijimos, pero vas a poder vivir en paz. Y cuando vives en paz, cuando tu corazón te da tranquilidad, cuando puedes dormir en la noche y decir, Señor, está en tus manos, yo oré, ahí vas a sentir una tranquilidad y vas a poder despojarte de cosas que tal vez sientes hacia esas personas. Porque a veces la naturaleza del ser humano, uno es contraatacar y hacerlo, porque te sientes mal o porque ves que cómo estas personas pueden hacerte daño o pueden hacer daño a otros, o cómo otros pueden hacer daño a otros. Me toca o nos ha tocado a todos vivir cuando ves que alguien obra mal con otra persona. Y yo recuerdo este pequeño testimonio. Estaba en un partido de una de mis hijas y había alguien que no tenía las mismas posibilidades que tenía la gran mayoría, y esta persona hizo sentir mal en un chat a una persona por eso. Y yo me acuerdo que yo me enojé mucho y en el chat puse algo bastante fuerte, que no podían seguir siendo así. Y yo me acuerdo que me llamó alguien inmediatamente y mi hija iba atrás. Y yo agarré el teléfono y le dije, no puede ser así. Lo que has dicho es injusto, es grosero y no viene de Dios. Has sido una persona con un corazón terrible y yo no te voy a permitir que seas así con otra persona. Aquí se los estoy sugarcoating, como dice, porque realmente me enfadé mucho. No lo dije, tal vez no dije malas palabras ni nada, pero sí muy indignada. Y me acuerdo que colgué el teléfono cuando terminamos de hablar con la persona que espero haya reflexionado en ese momento. Y mi hija me quedó viendo y me dijo, wow, mami, ¿no le dio miedo? No. Wow, mami, ella estaba transportada de saber que yo había podido defender a alguien que no podía defenderse. Y no es que yo sea santa o que yo quiera decirles que soy perfecta, todo lo contrario. Pero yo siempre trato de hablar de los testimonios personales porque es lo que yo conozco, como yo me he sentido y como he visto que personas cercanas a mí han podido sentirse. Entonces, no lo hablo y siempre lo he dicho en todos mis videos, que no es porque yo sea perfecta, nada, para nada. Más bien, no me muevo del camino de Dios porque conozco mi imperfección y sé que estando del lado de Él podré ser mejor cada día, que eso sí quiero ser. Entonces, este primer mandamiento nos lleva a eso, a poner a Dios como primero y segundo, a ese prójimo como a nosotros mismos, como nos gustaría que nos tratase el mundo y como nos tratase Dios, a todos por igual. Así nos ama Dios. Nos ama únicamente por ser humanos, únicamente porque somos su obra perfecta. No por esto, por aquello, o porque aquel, o porque este, no. Nos ama porque somos sus hijos. Entonces, al ser sus hijos, necesitamos vivir este primer mandamiento y saber que si escribimos del 1 al 5, que estamos en el número 5, poder decir el próximo año, Señor, estoy en el 6, o el 7, o el 8, porque la perfección pues solo se la dejamos a Dios. Pero que en lo que nos queda de vida podamos ser mejores y podamos poner a Dios como primero y al prójimo como a nosotros mismos. Y la ley de oro, que no se nos olvide, ¿verdad? Porque yo les decía en alguno de mis videos, si no conocen de Dios, karma es, pero si conocen de Dios, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Entonces, acuérdense el adendum de ese primer mandamiento, ser con los demás
como nos gustaría que fueran con nosotros y como Dios nos ha tratado bien a todos. Entonces, creo que este primer mandamiento tiene una linda reflexión, creo que de algo les puede servir y creo que para vivir en bendición el próximo año tratemos de poner a Dios como primero y tratemos de amar a ese prójimo como Dios nos ha amado. Que Dios les bendiga en este Adviento y que sigamos preparándonos para recibir ese 2025 con las bendiciones que Dios tiene. Y me despido con ustedes con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, no es una despedida, es la bienvenida a ese primer mandamiento. Ayúdanos, Señor, a que podamos verte a ti siempre primero, porque sabemos que de ello depende también que podamos amar a nuestro prójimo. Gracias, Señor, por esos 10 mandamientos. Ayúdanos a poderlos vivir el próximo año y así poder sentir tantas bendiciones que tú tienes a nuestras vidas. Bendícenos, protégenos, líbranos de todo mal y ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día. Amén. Hasta luego. Feliz Adviento.